Los vencedores, las primicias, el hijo varón y los vencedores de la gran tribulación. Capítulo 2. Las primicias. Las primicias es el primer grupo de vencedores y a él nos referiremos en este capítulo. Para apreciar sus características vamos a leer Apocalipsis 14, versículos 1 al 5. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Después de que Juan, guiado por el Espíritu, vio acerca del anticristo y del falso profeta en el capítulo 13 de Apocalipsis, comienza la descripción de tal vez el hecho más notable que ocurre en la historia de Dios con el hombre, en la historia de la redención, el arrebatamiento de las primicias. ¿Quiénes son y cuáles son sus características? Juan comienza su narración diciendo: después miré. Debemos recordar que para lograr una visión, Juan estaba en el Espíritu, tal como lo declara en el capítulo 1, versículo 10 y en el capítulo 4, versículo 2 de Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Esto nos lleva a inferir que para tener la visión de Apocalipsis 14 también es necesario estar en el Espíritu, recibiendo sabiduría, revelación y conocimiento de la persona de Dios y de su plan. Aquí hay un principio fundamental para nuestra vida de creyentes, en el sentido de que no hay manera de conocer de Dios y su plan, ni de tener visión acerca de estos asuntos, a menos que tengamos nuestra mente en el Espíritu. Es necesario recordar que Dios es Espíritu y que Él puede relacionarse con el hombre solamente por medio del Espíritu humano, Espíritu que Él creó en el hombre con ese objetivo. Si usted, amable lector oyente, quiere ver los misterios que hay en la Biblia, si quiere entender lo que Dios está haciendo, debe ganar el hábito de usar su espíritu humano y entrar por él en comunión con el Señor, que es el Espíritu Santo. De otra manera, su lectura de la Biblia y la lectura de este libro se convertirán en tinieblas, y no podrá ganar nada que lo edifique como creyente, y menos podrá ver este asunto de las primicias, que para Dios es crucial y quiere que también lo sea para usted. El Cordero. Al primero que Juan vio en Apocalipsis 14 es al Cordero, que estaba de pie sobre el monte de Sión. Sabemos que el Cordero de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo Dios eternamente, un día tomó carne y sangre como los demás hombres para tener la oportunidad de morir como sustituto de todos nosotros. El Señor, como el Cordero de Dios, es tipificado por el Cordero que en la Pascua era sacrificado para celebrar la primera de las 3 grandes fiestas que Dios le había ordenado celebrar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Cuando Dios envió a Moisés a que sacara a su pueblo debajo de la tiranía y opresión de Faraón en Egipto, le ordenó que cada familia tomara un cordero macho de 1 año, que debía ser separado el día 10 del primer mes, examinado durante 4 días para comprobar que no tuviese ningún defecto, y ser sacrificado entre las 2 tardes del día 14 del primer mes del año, el mes de Abib o Nisán. La sangre que el cordero derramaba al ser degollado debía ser untada en los 2 postes y en el dintel de las casas, con el fin
de que cuando el ángel que habría de matar a los primogénitos egipcios pasara de las casas del pueblo de Israel y no hiciera daño en ninguna de ellas. La carne del cordero debía comerse asada en el fuego, acompañada con panes sin levadura y hierbas amargas. El cordero debía ser consumido en su totalidad y si sobraba algo debía quemarse al fuego, pero nada debía dejarse para el día siguiente. Si se observa la Biblia cuidadosamente, se notará que ese cordero pascual era solamente un tipo del verdadero cordero que es el Señor Jesucristo, quien, como ocurría con el cordero pascual, fue a la cruz para derramar su sangre y por medio de ella hacer remisión de nuestros pecados y evitar que la ira de Dios viniese sobre nosotros para destruirnos, como ocurrió en aquel primer mes con los primogénitos egipcios, donde murieron desde sus hijos primogénitos hasta los primogénitos de los animales, bajo el justo juicio de Dios, como consecuencia del pecado de Faraón y de su pueblo. Gracias a la muerte del Señor Jesús como el Cordero Pascual, ahora nosotros los creyentes podemos vivir una vida de santidad, agradándolo en todas las cosas y viviendo para su deleite. Debido a que Él derramó su sangre, ya no somos inculpados de pecado y podemos tener un vivir exento de toda levadura, la cual representa algunas cosas negativas, especialmente el pecado. Pero la muerte que el Señor efectúa a nuestro favor, no solamente en lo que tiene que ver con el pecado y con los pecados, sino que después de haber muerto y permanecido en la tumba durante 3 días con sus noches, el Señor resucitó para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Es por eso que en el tipo del Cordero Pascual en Éxodo 12, no solo se utilizaba la sangre del cordero degollado para ponerla en los 2 postes y en los dinteles de las puertas de las casas, sino que la carne del cordero debía asarse en el fuego para comerla hasta consumirla totalmente. De la misma manera, cuando el Señor pasó por el proceso de muerte y resurrección, se hizo disponible para que cada día y en cada instante de nuestra vida podamos disfrutarlo como nuestro alimento y como nuestro suplir de vida, para que crezcamos y alcancemos su estatura, y así podemos ser vencedores y reinar con Él en el reino milenario. Si somos creyentes normales que diariamente disfrutamos al Señor, viviremos en una continua fiesta con Él, y nuestras reuniones serán un verdadero deleite para Él y para nosotros. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1 Corintios capítulo 5 versículos 7 al 8. Cuando los israelitas sacrificaron el cordero pascual en Egipto y comieron de su carne, además de tener un nuevo comienzo con el Señor, porque ese mes fue el primero de los meses, lo comieron para fortalecerse, porque inmediatamente celebrará la Pascua, ellos tenían que salir de Egipto. Es por eso que debían comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Éxodo capítulo 12 versículo 11. Cuando comieron el cordero debían estar dispuestos a salir y a guerrear. Por eso debían tener ceñidos los lomos, disposición para la lucha, los pies calzados y con el bordón en la mano, disposición para salir y hacer una larga travesía. Además debían comerlo apresuradamente. Cristo, como nuestro Cordero Pascual, no solamente trató con el problema del pecado y de nuestros pecados por medio de su sangre, sino que se convirtió en nuestro alimento para vigorizarnos y darnos fuerzas para luchar contra Satanás y sus huestes de maldad que tratan de agobiarnos todos los días. Si somos creyentes que nos alimentamos permanentemente del Señor, que disfrutamos sus insondables riquezas que nos han sido dadas, seremos fuertes, muy fuertes, y lo único que Satanás logrará hacer frente a nosotros es huir
como el cobarde que es. Los 144,000. El Cordero está de pie en el monte de Sión, junto con 144,000 de sus hijos. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Apocalipsis 14, versículo 1. ¡Qué maravilloso es el Señor! Pues aquí, estando de pie en el monte de Sión, no está solo, sino que tiene junto a él un ejército conformado por 144,000. Estos 144,000 son una parte de la gran cosecha que el Señor logra a través de los tiempos por medio de su redención. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan capítulo 12, versículo 24. El Señor, como el grano de trigo, cayó en tierra y murió, y gracias a su muerte y resurrección produjo muchos frutos. Y estos 144,000 que están con él en el monte de Sión son la primera parte de esa gran cosecha. ¿Quiénes son los 144,000? Nosotros sabemos que en la Biblia cada uno de los números tiene un significado. Por ejemplo, el 1 se refiere al Dios único que nosotros amamos y en quien creemos. El número 2 representa un testimonio. El número 3 nuevamente se refiere a Dios, que no obstante ser uno y único es tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número 4 hace referencia a la creación, basado en los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones. De esa creación, la criatura más preponderante es el hombre. Luego podemos decir que el 4 tiene que ver con el hombre. El número 5 se puede obtener de sumar 1 y 4. Como el 1 es Dios y el 4 es el hombre, entonces 5 hace referencia a la responsabilidad. Cuando el hombre y Dios se unen, hay una verdadera responsabilidad, así como los dedos de nuestras manos y de nuestros pies son 5 en cada uno y permiten a estos ejercer sus funciones a cabalidad. Si hablamos del 6, debemos decir que este número se refiere al hombre, porque éste fue creado en el 6º día, y si le sumamos 1, Dios, llegamos a 7, que tiene que ver con la unión del hombre con Dios para llevar a cabo su obra en la tierra. Del número 8 podemos decir que se obtiene de agregar 1 a 7, y si vemos la resurrección del Señor, ocurrió en el primer día de la semana, es decir, un día después del 7º día. Luego el número 8 hace referencia a la resurrección del Señor. Queremos aclarar que esta explicación no tiene que ver nada con cabalística ni con numerología, sino que es una interpretación sencilla del significado que para Dios tienen algunos números y que como creyentes debemos conocer para poder entender un poco más al Señor y su plan. De esta manera, por ejemplo, el número 40 es un número de prueba, porque fueron 40 días los que Moisés estuvo con Dios en el monte cuando le fueron dadas las tablas de la ley. 40 años caminó el pueblo de Israel por el desierto, al final de los cuales entró en la tierra de Canaán. 40 días caminó Elías para llegar al monte Horeb, el monte de Dios, y 40 días ayunó el Señor Jesús antes de ser llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En la misma línea, el número 144,000, que es el número de los que acompañan al Cordero en el monte de Sión, tiene un significado que vamos a dilucidar con la ayuda del Señor. El número 144,000 podemos obtenerlo de multiplicar 12 por 12 por 1000. 12 se obtiene de multiplicar 3 por 4. Sabemos que el número 12 tiene para Dios un significado muy especial porque son 12 los patriarcas del pueblo de Israel, hijos de Jacob, y son 12 las tribus de ese pueblo. 12 son los apóstoles que el Señor escogió, y aun cuando Judas cayó de ese ministerio fue reemplazado por Matías, para que de los 12 no faltara ninguno. Son 12 las piedras que confirman los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén, y son 12 sus puertas, y hay 12 perlas en ella. 12 es el número que en la mente de Dios representa la eternidad, la consumación de su plan eterno
y la satisfacción resultante de su obra de redención. 12 se obtiene de multiplicar 3 por 4 y la multiplicación es una mezcla de elementos. Como ya vimos, 3 se refiere al Dios 3-1 y el 4 hace referencia a la creación, más específicamente al hombre. Luego el número 12 representa la mezcla de Dios con el hombre. El deseo eterno de Dios es mezclarse con el hombre, ser uno con él. Por eso cuando lo creó lo puso en el huerto de Edén, en cuyo centro estaba el árbol de la vida que representa a Dios. Dios puso al hombre creado frente al árbol de la vida con el único propósito de que el hombre comiera de él. Y sabemos que todo aquello que comemos se mezcla con nosotros. Luego Dios deseaba que el hombre, al comer del árbol de la vida, se mezclara con él. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. Génesis capítulo 2 versículo 19. Lamentablemente, en lugar de comer del árbol de la vida, Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es la naturaleza satánica, más conocida como el pecado. Cuando el hombre introdujo dentro de sí la naturaleza del diablo, ya no era posible que Dios se mezclara con él, porque en el hombre había un elemento extraño, el pecado, y con el pecado fue introducida la muerte. Dios es santo y no puede mezclarse con el pecado. Igualmente Dios es vida y no puede mezclarse con la muerte. Por esa razón, lo único que Dios podía hacer con el hombre era expulsarlo del ámbito donde el hombre pudiera mezclarse con Dios. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, 22 al 24. Sin embargo, desde la eternidad, Dios había esbozado el propósito de mezclarse con el hombre. Y cuando Dios determina algo, no hay ningún poder en el universo que pueda frustrar su propósito o hacerlo desistir de él. Satanás, cuando mucho, logra estorbar y detener por algún tiempo el plan de Dios, que Dios se ha trazado. Pero el Señor es impertérrito y espera pacientemente la oportunidad de realizar lo que se ha propuesto. Por eso, hace cerca de 2000 años, Dios mismo tomó a una mujer judía llamada María y la embarazó. Y durante 40 semanas se gestó en ella como un hombre para nacer como Jesús. En Jesús, Dios obtuvo lo que Satanás había frustrado en el huerto de Edén con Adán: mezclarse con el hombre. Mientras Jesús caminó en carne por la tierra, era Dios mezclado con el hombre, de acuerdo con su propósito original. Jesús viviendo en carne no era nadie distinto al Dios eterno, viviendo su vida divina en un hombre de carne y sangre, como cualquier otro hombre, pero con la diferencia de que él no tenía la naturaleza pecaminosa que Satanás había inoculado en la humanidad desde el huerto de Edén, porque Jesús no fue engendrado en María por un hombre, sino que fue engendrado por Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1, versículo 18. A diferencia de los demás hombres que somos concebidos en pecado, no porque el engendrar hijos dentro del matrimonio sea un acto pecaminoso, sino que debido a que los hombres tienen la naturaleza pecaminosa morando en ellos, cuando engendran un hijo, éste hereda la naturaleza pecaminosa de sus padres. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y concebido por María. La madre le proporcionó la naturaleza humana sin pecado, y el Espíritu Santo le dio la naturaleza divina, y en ella no hay pecado. Por eso el título que recibe el Espíritu cuando engendra a Jesús es santo, porque ese acto de engendrar no fue común, sino santo, y el ser que resultó en ese engendramiento es santo. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículos 34 al 35. Dios, movido por su amor por el hombre, se vino a vivir con él. Por eso uno de sus nombres es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 23. Esto implica que cuando ese pequeño judío llamado Jesús caminaba por cualquier lugar, era Dios caminando en la tierra. En Jesús Dios y el hombre están completamente mezclados. Jesús es un hombre completamente guiado, dirigido y gobernado por Dios, quien vive en él. Pero Dios no se satisface con mezclarse solamente con un hombre, sino que Él anhela tener muchos hijos. Él desea que no solamente Jesús como hombre sea su hijo, sino que anhela tener muchos más. Por eso, de acuerdo con el plan previamente concebido por el Dios Tres-Uno, Jesús murió en la cruz, y al morir se liberó totalmente de la carne que lo limitaba y resucitó ya no con carne, sino con un cuerpo glorioso y espiritual, y en resurrección tiene la capacidad de entrar en aquellos que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, versículo 4. El Señor resucitó muy temprano el primer día de la semana, y esa misma noche se apareció en el lugar donde estaban los discípulos, y sopló en ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 22. Recordemos que el Espíritu Santo no es una parte ni un tercio de Dios, sino que es Dios completo. Luego los discípulos, la noche de la resurrección, recibieron a Dios completo como el Espíritu Santo. En aquel aposento donde estaban los discípulos, ya no solo Dios estaba mezclado con un hombre, sino con un grupo de hombres y mujeres. La Biblia no nos dice cuántos había allí, pero sí nos dice que en Pentecostés había 120, y que ese día recibieron al Señor más de 3,000 personas, y que en Hechos 4, versículo 4, fueron añadidos más de 5,000. Lo mismo ocurrió en Hechos 10, donde el Señor abrió las puertas del reino a los gentiles, y desde ahí la palabra corrió, y el Señor, como el Evangelio fue predicado y recibido en casi toda la tierra conocida en aquella época. Luego fueron miles los que se mezclaron con el Señor. Desde que Jesús ascendió al cielo, el Evangelio no ha dejado de predicarse, y son millones los hombres y mujeres que a lo largo de los siglos han recibido al Señor y han dado testimonio de la realidad que hay en ellos. Dios y el hombre ahora no están separados, sino que los dos forman un solo cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Dios, mediante la encarnación, muerte y resurrección del Señor Jesús, recobró lo que Satanás había dañado en el huerto de Edén. Ahora Dios tiene muchos hijos, tal como ha sido su anhelo eterno. Dios hoy está mezclado con millones de seres humanos y vive con ellos en la tierra. Ahora Emmanuel no es solo Jesús, sino que el Cristo está conformado por Jesús, que es la cabeza del cuerpo, y muchos miembros de ese cuerpo que somos nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento. Según Efesios 1:4, Dios escogió antes de la fundación del mundo a cierto número de personas para mezclarse con ellas y hacerlos sus hijos, e hizo que éstos nacieran en el tiempo determinado, y desde su nacimiento ha operado
en ellos hasta que un día creyeron y lo recibieron, convirtiéndose en sus hijos legítimos, engendrados por él al hacerlos partícipes de su naturaleza divina. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Juan capítulo 1 versículo 12 y segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. El solo hecho de creer en el nombre del Señor Jesús y de recibirlo nos convierte en hijos de Dios. Todas las personas que reciben a Jesús lo hacen en su espíritu humano, y desde ese momento, desde que confiesan con la boca, creyendo en el corazón, el Dios Tres-Uno completo viene a morar en ellas y nunca más se va. Y esta es la salvación eterna que el Señor ganó para nosotros mediante su proceso de redención. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, versículos 9 y 10. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la salvación es un proceso que tiene por lo menos 3 etapas. La salvación del Espíritu, la cual ocurre instantáneamente en el momento que recibimos al Señor en nuestro corazón. La segunda etapa es la salvación de nuestra alma, que es el proceso que dura toda la vida que pasamos en esta tierra y que depende de nuestra disposición. En la medida en que nos disponemos para tener comunión con el Señor en nuestro espíritu, donde mora el Señor, desde allí Él va llenando nuestra alma hasta que la satura totalmente. Y a esto se refiere Efesios 1, versículos 3 y 4, cuando afirma: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bendecimos a nuestro Dios y Padre porque fuimos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo, y al escogernos nos dio un destino: llegar a ser santos y sin mancha delante de Él. Si leemos este pasaje de la Biblia estando en nuestra alma, solamente en nuestra mente, consideramos que esa meta es una utopía, porque aún no somos santos y es muy difícil llegar a serlo, y pensamos que es imposible lograrlo. Pero si somos personas que diariamente tenemos comunión con el Señor, veremos que andar en el Espíritu se va convirtiendo lentamente en un hábito, y que vivir en el Espíritu no es nada difícil, sino que es muy delicioso y agradable. En la medida que vamos a nuestro espíritu, que es nuestro aposento interior, y tenemos comunión con Dios, Él va agregando su persona y sus riquezas a nuestra alma y a nuestro corazón, hasta que llegue el momento en que somos saturados de Él, y eso es ser santificado. La santificación no es nada distinto a que Dios llene y sature nuestro ser interior, hasta el punto de que toda nuestra expresión, es decir, nuestras palabras, pensamientos, deseos y hechos, son la expresión del Señor y son totalmente agradables a Él. En ese momento Dios puede declarar de nosotros lo que declara acerca de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 17, versículo 5. A esto se refirió Pablo cuando estaba cerca del final de su peregrinar en la tierra y afirmó: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 8. En esta condición se encuentran los 144,000 que en Apocalipsis 14:1, junto con el Cordero, están en el monte de Sión. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Apocalipsis 14:1. Tengamos presente que 144,000 se obtiene de multiplicar 12 por 12 y por 1000, y que el número 12 se refiere a la mezcla de Dios con el hombre.
Luego podemos inferir que 144, 12 por 12, se refiere a un número de santos que están totalmente mezclados con Dios. Es decir, son aquellos santos que ya alcanzaron la meta que Dios se propuso en Efesios 1:4 de hacerlos santos y sin mancha delante de Él. Y 1000 es un número que indica complemento perfecto, es decir, que no sobra ni falta ninguno. Los 144,000 que están con el Cordero de pie en el monte de Sión no es un número que debemos contar como 1, 2, 3, 200, 500 hasta llegar a 144,000. Es decir, no es un número literal, sino que se refiere a aquellos creyentes que han alcanzado la realidad de llenarse total y absolutamente del Señor, de mezclarse completamente con Él. Y esto es tan cierto como que el Señor afirma de ellos: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Apocalipsis 14, versículo 1. Tener el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente es señal de que en esos creyentes hay una realidad. Dios los ha saturado completamente de su naturaleza, de su vida divina y de sus riquezas. El nombre de una persona o de un objeto es una realidad de esa persona o de ese objeto. Por ejemplo, si en un laboratorio usted encuentra determinado número de vasos de cristal y todos contienen un líquido incoloro y transparente, usted no sabe qué líquido hay en cada vaso. Pero si en cada uno hay un nombre que lo identifica, por ejemplo agua, ácido sulfúrico, ácido nítrico, alcohol o cianuro, todo es diferente. En estas condiciones un observador puede tener claridad acerca del contenido de cada vaso. Él es real para quien esté en el laboratorio y sabe que no puede beber el cianuro porque es venenoso y le causará la muerte, que no puede introducir un dedo en el ácido sulfúrico ni en el ácido nítrico, porque el dedo desaparecerá rápidamente, que no puede beber el alcohol porque sí le será útil para desinfectar, y que el agua puede ingerirla porque hará bien a su cuerpo. Un nombre siempre hace referencia a la realidad que hay en quien lo posee, y estos 144,000 tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en sus frentes, porque ellos están totalmente llenos, mezclados y saturados con Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 144,000 están marcados en su frente con el nombre del Padre y del Cordero, anunciando a toda la creación que ellos son pertenencia y satisfacción de Dios. La meta que como hijos de Dios debemos lograr es mezclarnos totalmente con Él, es llegar a tener la estatura de la plenitud de Cristo, y no hay un solo creyente que no deba alcanzar esa meta. Todos llegaremos a ser santos y sin mancha delante de Él. No hay manera de estar en su presencia sin alcanzar su estatura. La diferencia está en que unos alcanzaremos esa meta mientras vivimos en la tierra, y estos son el hijo varón y las primicias. Otros la alcanzarán durante la gran tribulación por medio de muchos sufrimientos, porque esa será una época en la que el Señor juzgará la tierra severamente, y estos serán los vencedores de la gran tribulación. Un gran número de creyentes, tal vez la mayoría de ellos, tendrán que pasar 1000 años en las tinieblas de afuera, llorando y crujiendo los dientes, para llegar a ser santos y sin mancha delante de Dios. Aquellos hijos de Dios que se disponen mientras viven en la tierra a ser tratados y transformados por el Señor, muchas veces pasando por situaciones bien difíciles, pero que no obstante tienen disposición en su corazón para tener continuamente comunión con el Señor y para disfrutar de todas sus riquezas y agradar a Dios en todo su vivir, serán los hijos de Dios que alcanzarán la meta de mezclarse totalmente con Dios y de ser saturados por Él antes de la gran tribulación. Y estos son los 144,000 que están con el Cordero de pie en el monte de Sión y que tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. El monte de Sión. ¿Dónde está el monte de Sión?
Estamos enterados de que la ciudad de Jerusalén, la capital de la nación de Israel, está asentada sobre un monte y que en la Biblia se conoce como el monte de Sión. Y fácilmente podríamos afirmar que el Cordero con los 144,000 estarían en esa ciudad terrenal. Pero hemos recalcado que la Biblia se interpreta a sí misma y no debemos agregarle ni quitarle nada, sino que debemos buscar revelación de Dios en nuestro espíritu para que Él nos muestre sus misterios. Para tener claridad del lugar donde está ese monte, debemos leer el versículo 3 del capítulo 14 de Apocalipsis. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Los 144,000, además de estar con el Cordero, también cantan un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y no hay ninguna duda de que el trono de Dios, los 4 seres vivientes y los ancianos están en el cielo, pues así lo vio Juan en Apocalipsis 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera vez que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Versículos 1, 2, 4 y 6 de Apocalipsis 4. Tenemos la certeza de que el Cordero y los 144,000 están en el monte de Sión celestial, delante del trono de Dios en el cielo. Por lo anterior podemos concluir con respecto a los 144,000. Primero, estos son creyentes que vivieron su vida en la tierra en completa comunión con Dios, oyendo su voz, obedeciendo su palabra, disfrutando sus riquezas, mezclándose plenamente con Él y permitiéndole que saturara su ser totalmente. En otras palabras, sus almas y su corazón fueron enteramente llenos de la naturaleza divina y de la vida de Dios y alcanzaron plenamente los 4 puntos a que se refiere Efesios capítulo 4 versículo 13, que son la unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, el hombre de plena madurez y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, llegaron a ser santos y sin mancha delante de Él, para lo cual Dios los escogió antes de la fundación del mundo, según lo declarado en Efesios 1:4. Por todo esto, los 144,000 tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en sus frentes. La segunda conclusión nos permite afirmar que si estos 144,000 están en el cielo, previamente tuvieron que ser arrebatados por el Señor. Luego ellos son creyentes que han sido arrebatados directamente de la tierra al trono de Dios sin pasar por la muerte, sino que en un instante sus cuerpos fueron transformados de cuerpos carnales y mortales a cuerpos espirituales, glorificados e inmortales. Al respecto, Pablo nos dice un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera a los Corintios 15, versículo 52. El arrebatamiento es un misterio y requerimos revelación de parte del Señor para poder entenderlo. Obsérvese que para el arrebatamiento hay 2 grupos de personas bien definidos: los que durmieron, es decir, los que al sonar la 7ª trompeta hayan muerto, y los que viven en ese momento. Los primeros serán resucitados incorruptibles y los segundos serán transformados. Otro pasaje de la Biblia que complementa esta luz se encuentra en 1 Tesalonicenses 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículos 13 al 17. El Espíritu establece el orden de arrebatamiento. Primero, los que a la venida del Señor han dormido en Cristo, es decir, aquellos que han muerto siendo creyentes, que para el Señor no es una muerte, sino un dormir para esperar la resurrección. Y luego los que están vivos. Sin embargo, el Espíritu no le mostró la totalidad a Pablo, sino que reservó parte de la revelación para dárnosla a través de Juan. A Pablo le mostró que la totalidad de los arrebatados subirán a los aires para recibir al Señor, y se refiere a la mayoría de los creyentes que serán arrebatados casi al final de la gran tribulación, mientras que a Juan le mostró acerca de las primicias que serán arrebatadas directamente al trono antes de la gran tribulación. Este último aspecto lo demostraremos más adelante. La tercera conclusión que nos ayudará a aclarar mucho esta visión consiste en que los 144,000 registrados en Apocalipsis 14 son distintos de los 144,000 de que habla Apocalipsis 7, versículos 1 al 8. Estos, los de Apocalipsis 7, pertenecen a las 12 tribus del pueblo de Israel, en las que no se incluye a Dan ni a Efraín. Estos 144,000 son sellados para que no sufran todo el daño que vendrá sobre la tierra cuando el Señor juzgue a sus habitantes y cause gran destrucción en la tierra por causa del juicio sobre los hombres y sobre el anticristo. La cuarta conclusión dice que estos 144,000 de Apocalipsis 14, junto con el hijo varón que consideraremos algunos capítulos más adelante, son los únicos creyentes que irán al cielo y estarán en el trono de Dios y del Cordero, con los 24 ancianos que están en sendos tronos y los 4 seres vivientes. Esto desvirtúa la enseñanza equivocada del cristianismo, en la que se divulga que los muertos van al cielo, basada en la teología católico-romana y tomada por esta del budismo. De acuerdo con la parábola del rico y Lázaro registrada en Lucas 16, versículos 19 al 31, cuando el rico murió fue al Hades, mientras que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. De ninguno de los dos declara la palabra que hayan sido llevados al cielo. He oído a algunos maestros cristianos sostener la doctrina errada de que los muertos van al cielo, por interpretar erróneamente 2 Corintios 12, 1 al 4, donde Pablo dice que conoce a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo y que ese hombre fue arrebatado al paraíso, donde oyó cosas que no se pueden expresar con el lenguaje humano. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. La confusión de estos intérpretes está en que creen que el paraíso y el tercer cielo son lo mismo, pero no puede ser. El hombre del relato debe ser Pablo mismo. Fue arrebatado al tercer cielo y también fue arrebatado al paraíso, no implicando que los dos sean lo mismo. Una prueba de ello podemos encontrarla en varios pasajes, tales como Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor es contundente al afirmar que nadie ha subido al cielo, sino que fue el Señor quien descendió de allí. Otro pasaje que nos confirma esta verdad la encontramos en Lucas 22, 39 al 43, donde se narra el hecho de que cuando Jesús fue crucificado, con él crucificaron a 2 malhechores. Uno de ellos reconoció al Señor y fue salvo, mientras que el otro renegó y se burló del Señor.
A aquel que reconoció al Señor, a Jesús como Señor, Él le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Versículo 43. Nótese que el Señor no le dijo que hoy estaría con Él en el cielo, sino en el paraíso. Ese paraíso es el mismo al que fue arrebatado Pablo y es distinto al cielo. El paraíso debe ser el mismo seno de Abraham, a donde Lázaro fue llevado por los ángeles una vez que murió. Otra confirmación sobre el particular la podemos tener leyendo y orando los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, donde Juan fue llevado al cielo y vio el trono de Dios, los 24 ancianos sentados en sus tronos, los 4 seres vivientes, el Cordero y billones de ángeles, pero no manifiesta haber visto a ningún creyente del Antiguo ni del Nuevo Testamento. En conclusión, los muertos no van al cielo, sino que los creyentes, los que duermen en Cristo, van al paraíso, que es el mismo seno de Abraham, y los que mueren sin ser salvos, sin haber recibido al Señor Jesús, van al Hades. Y los dos, tanto el paraíso como el Hades, están dentro de la tierra. Afirmamos esto por 2 razones. La primera, por lo que declara el Señor acerca de su muerte. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, versículo 40. El Señor no dijo que mientras pasaría por la muerte iría al cielo, sino al corazón de la tierra. La segunda razón es que en la parábola del rico Lázaro, los dos pueden verse y hablarse. Luego los 2 lugares deben estar cerca el uno del otro, aunque separados por una gran cima con S. Lo que ocurre es que el catolicismo romano construyó una serie de mentiras alrededor de la muerte y con ello estableció un negocio detestable, afirmando que los buenos van al cielo, que los malos van al infierno y que los que no son buenos ni malos van al purgatorio, pero que si los dolientes pagan unas cuantas misas, indulgencias y otros ritos diabólicos, los muertos pueden ser sacados del infierno y del purgatorio y llevados al cielo. No hay ningún respaldo de la Biblia, la palabra de Dios, para tales afirmaciones insensatas. La muerte de un ser humano consiste sencillamente en la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Los 2 primeros van al Hades, si el muerto no murió creyendo en el Señor, o al paraíso si se trata de un creyente. Tanto los unos como los otros están allí, cada uno en su lugar, esperando la resurrección para ser juzgados. Después de que una persona muere, no hay ningún rito que pueda salvarla, si en vida no recibió al Señor. La quinta conclusión permite rebatir la doctrina mentirosa de la secta herética llamada Testigos de Jehová, quienes afirman que solamente los 144,000 serán salvos y que esos 144,000 son ellos, los testigos. La salvación va mucho más allá de ese número. El problema está en la falta de revelación que impide ver con claridad las cosas que Dios ha determinado y tal como Él las ha planeado. En los creyentes hay falta de revelación porque no buscan al Señor en su espíritu, sino que prefieren buscar hombres, organizaciones y ministerios particulares que no pueden aportar nada claro a sus seguidores, porque esos líderes son verdaderos ciegos que guían a otros ciegos, porque tampoco en ellos hay revelación. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caen ambos en el hoyo? Lucas 6, 39 y 40. Hasta aquí creemos tener suficiente claridad acerca de los 144,000 que están junto con el Cordero en el monte de Sión y que tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Y podemos avanzar un poco más para ver acerca de estos creyentes que conforman las primicias. En Apocalipsis 14:2 la palabra dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Este es el evento de mayor importancia en la historia de la redención, pues este versículo nos muestra 3 aspectos muy significativos. Primero, estruendo de muchas aguas. El momento en que las primicias están en el monte de Sión será oído en todo el universo. Será un tiempo en que toda la creación oirá de él, porque Juan en su visión oye algo parecido
al estruendo de muchas aguas. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos la oportunidad de visitar algunas de las grandes cataratas que existen en la Tierra, tales como el Niágara o Iguazú o el Salto del Ángel en Venezuela, la majestad que inspiran estas caídas de agua es tal que no hay un fenómeno natural comparable con este, por su belleza y majestad. Además, el sonido que emite la caída del agua es tan elevado que no hay ningún otro sonido que pueda ser superado en intensidad. Si uno está acompañado frente a las cataratas y habla con su compañero, sería imposible oírlo y hacerse oír, porque el sonido del agua es tan elevado y tan imponente que no hay cómo superarlo. De la misma manera, cuando el Señor tome las primicias y esté con ellas frente al trono de Dios, será tan alta la exultación de la creación que se oirá en todo el universo. La alegría de los billones de ángeles, de los seres vivientes, de los ancianos, del Cordero y de los 144,000 será tan gloriosa y tan extática que ningún evento podrá superarla. Todos hemos tenido la oportunidad de ver o de participar en eventos importantes que celebra la humanidad. Por ejemplo, la inauguración de los Juegos Olímpicos que hay cada 4 años en algún lugar de la geografía de la Tierra. Las ceremonias de inauguración y de clausura son tan fastuosas, tan elevadas y tan sublimes que elevan el alma hasta el éxtasis. Podemos decir que el rapto de las primicias es la inauguración de la plenitud del reino de los cielos, y en belleza, majestad y hermosura no hay nada con que pueda compararse. Este momento no solo afectará el alma de quienes participan en él, sino lo más importante, llevarán al espíritu humano a la cumbre de su función, manifestar la mezcla total y absoluta del ser humano con Dios, con su Dios y Redentor. 2. El sonido de un gran trueno. Cuando las primicias estén de pie con el Cordero en el monte de Sión, será un momento de mucha solemnidad. Un trueno es un fenómeno natural, posterior a una descarga eléctrica producida por las nubes, y su efecto sonoro es tan profundo que hace que quienes lo oyen inmediatamente queden en silencio y por un buen tiempo. Podemos asociarlo con los momentos solemnes que celebran los gobiernos de las naciones. Por ejemplo, es costumbre protocolaria que cuando un gobernante visita una nación distinta a la suya, le rindan homenaje disparando una salva de cañonazos. Este acto implica solemnidad y respeto por el ilustre visitante. El momento en que las primicias son tomadas será tan solemne para Dios, para los ángeles y para todo el ejército celestial, que mediante esta voz que suena como un gran trueno, Dios anunciará a todo el universo su gran victoria con el hombre sobre Satanás, sus ángeles caídos, sus demonios y los hombres que lo siguen. No hay mayor galardón para un ser humano, ni mayor gloria que la de tener el privilegio de ser parte de estos 144,000 que suben directamente al trono de Dios sin pasar por la muerte, para disfrutar de todos los deleites que el Señor ha preparado exclusivamente para ellos. En Efesios capítulo 2 versículo 7 el Espíritu dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nuestro Señor quiere exhibir delante de Satanás los logros que Él ha alcanzado con sus hijos, y las primicias será la primera exhibición de esas personas que durante su vida le permitieron al Espíritu ser completamente saturados por Él y en consecuencia ser transformados para llegar a ser iguales a Dios en vida y en naturaleza, pues este es su propósito eterno. La presentación de las primicias será una exhibición ante la creación de aquellos creyentes que durante su vida se dedicaron a obedecer y a complacer al Señor y alcanzaron su estatura. Esa manifestación será admirada y alabada por los billones de ángeles que alaban a Dios y al Cordero.
por los 24 ancianos, por los seres vivientes y por toda la creación. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Tercero, el sonido de arpistas que tocan sus arpas. A la vez que el momento es solemne y que el sonido de la voz es muy superior a cualquier otro sonido, la voz también es como de arpistas que tocan sus arpas. Al leer esta pequeña frase, inmediatamente viene a nuestra mente el sonido de una música agradable, tocada por una orquesta sinfónica. Alrededor de 100 músicos con distintos instrumentos tocan una melodía tan armónica que elevan el alma, el corazón, la mente y el espíritu, haciendo que el oyente viva momentos tan agradables que es difícil describir. De la misma manera, la presencia de las primicias en el monte de Sión es tan agradable que lo único que acierta a decir Juan para describirlo es compararlo con una orquesta de arpas, porque este era el instrumento más conocido en la época en que Juan escribió el libro de Apocalipsis. No hay mayor deleite para Dios, para sus ángeles, para los 24 ancianos, para los 4 seres vivientes y para los hombres que ganaron el galardón de ser las primicias, que el momento en que éstas son raptadas a su trono. En el lenguaje humano no existen los términos apropiados para describirlo. El cántico nuevo. Estos 144,000 que están con el Cordero en el monte de Sión, que tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente, se manifestarán cantando un cántico nuevo. Y cantaban un cántico nuevo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 2. Los cantores y los espectadores. Al decir nuevo, la Biblia hace notar que ese cántico nunca ha sido cantado por nadie, que es un estreno, que es un cántico que nadie conoce, sino que el Cordero lo ha reservado para este momento único y para ser cantado por estas personas únicas. Este cántico es un genuino estreno. El cántico no se ha de cantar en cualquier escenario. No es un famoso estadio de fútbol o de béisbol, o en un reconocido coliseo, tampoco en la plaza de Garibaldi, ni en la Scala de Milán, ni en ningún escenario donde el hombre contemporáneo reúne multitudes para idolatrar cualquier cosa o cualquier persona, sino que el lugar donde se ha de cantar es el trono de Dios en el cielo. Igualmente, los espectadores de ese hermoso, entre comillas, concierto son nadie menos que el anciano que está sentado en el trono con apariencia de piedra de jaspe y de cornalina y de aspecto semejante a la esmeralda, que es Dios mismo. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 y 3. Igualmente son espectadores los 24 ancianos que están sentados en sendos tronos, establecidos alrededor del trono de Dios. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Apocalipsis 4, versículo 4. Estos 24 ancianos deben ser representantes de los ángeles que en la rebelión de Satanás permanecieron fieles a Dios y con quienes Dios gobierna el universo, mientras se completa el proceso de redención en los hombres que Él ha escogido, de los cuales los primeros son las primicias. También están escuchando y viendo la interpretación del cántico nuevo los 4 seres vivientes, que tienen cada uno cara de león, de becerro, de hombre y de águila, y que representan la mayor parte de los seres vivos creados, y que están delante del trono de Dios. En otras palabras, este cántico nuevo será escuchado por Dios y por toda la creación.
Y el director del coro es el Cordero, el Señor Jesucristo, como forjador de todo el proceso de redención para el hombre que Dios planeó desde la eternidad. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12, capítulo 2. Y como tal ha ganado el derecho de presentar los primeros frutos de su gran cosecha delante de Dios y de sus criaturas para ser glorificado, honrado y adorado. Y cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Apocalipsis 14, versículo 3. Exclusivo de las primicias. El cántico nuevo que será cantado por las primicias es de exclusivo aprendizaje de los 144,000 y nadie más podrá aprenderlo. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. Apocalipsis 14, versículo 3. Esta es una demostración de que los 144,000 son creyentes que mientras vivieron en la tierra anduvieron en comunión y en intimidad con el Cordero, y por esa razón son partícipes de experiencias espirituales y revelaciones que a ningún otro creyente le son dadas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni un subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 13. Conocer cosas secretas de otras personas implica intimidad. Por ejemplo, los cónyuges se conocen uno a otro, a tal grado que solo el uno sabe las cosas secretas del otro porque son íntimos. De la misma manera, los 144,000, por ser íntimos con el Señor, serán los únicos que podrán aprender ese melodioso cántico, que en el momento de ser cantado será disfrutado por Dios y por las criaturas que Él ha designado para tal evento tan elevado y único en la historia del universo. Este aprendizaje del cántico nuevo no implica que el Cordero toma un tiempo para enseñarlo y los 144,000 toman el mismo tiempo para aprenderlo, sino que los dos han llegado a ser uno y hay un grado de compenetración tal que lo que hace el Cordero es expresado por las primicias. Porque los dos han llegado a ser uno en todo, al mismo grado que el Padre y Jesús son uno, inclusive cuando Él estaba en la tierra en carne. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Juan capítulo 14, versículos 10 y 11. Cuando el Cordero canta el cántico nuevo, lo cantan también los 144,000. Hasta aquí el capítulo 2 de este libro que habla sobre las primicias. En el capítulo 3 hablaremos de las características de las primicias, así que de ninguna manera se lo pierda. Por favor, denle un me gusta, suscríbase. Esto le garantizará que toda novedad del canal será notificada para usted. Igualmente nos gustaría que escribiera algún comentario. Sería muy bueno leerlo y aún contestarlo si es del caso. Procure compartir esta palabras de sabiduría con sus familiares y amigos. Envíeles el link de cada uno de los capítulos o de los grupos, porque también está agrupado en tomos y en libros. Igualmente quisiéramos que usted disfrutara un libro que es el último de este grupo y que se llama ¿Cuál iglesia? ¿Verdad? Satanás ha engañado a los cristianos y al mundo entero, fundando tantas iglesias, millones de iglesias alrededor del mundo. ¿Y cuál es la iglesia del Señor?
Mediante este libro usted aprenderá a discernir y a distinguir cuál es la iglesia que el Señor ha establecido en la tierra, que es una y es única, y cuál es la iglesia que Él está edificando, y en cuál iglesia quiere el Señor que usted viva, que usted tenga su vivir de creyente.